Vanguardias literarias. Gerardo Barrios. Cátedra: Literatura Hispanoamericana. Catedrática: Licenciada Sheila Guevara. Estudiantes: Anderson Israel González López, Eduardo Romeo Machuca, Oswaldo Baltasar Lazo Álvarez. Surrealismo fue un movimiento literario artístico que busca trascender lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario y lo racional, cuyo primer manifiesto fue firmado por André Breton en 1924. Se considera su antecedente inmediato, el dadaísmo, como oposición a la razón positiva y rebelión contra las convenciones literarias burguesas. Los escritos surrealistas pretendían expresar la verdad mediante la llamada escritura automática, que omite la corrección racionales. Los escritos surrealistas se basan en la utilización de imágenes para la expresión de emociones. En la pintura tuvo su elemento más popular, a Salvador Dalí. Representantes: Andrés Breton, Salvador Dalí, Frida Kahlo. Características: el surrealismo nació en varios países como un movimiento literario, pero acabó invadiendo otros artes, la escultura, el incipiente cine y sobre todo la pintura. Se admite todo lo que rebasa la lógica y el inconsciente. Se considera que la verdad está detrás del mundo real, los sueños y su interpretación, los mitos, las visiones, lo maravilloso, son admitidos por tanto a través del onirismo y de la fantasía. Se podía acceder a aquello que permanecía oculto. El psicoanálisis y la brujería adquieren un papel preponderante. Al tiempo, se reniega de la moral, de las convenciones y de los protocolos sociales imperantes por considerarse que coarta la libertad que lleva a esa verdad oculta. La obra de arte se convierte en el medio, en el demiurgo, para que afloren todo ese conocimiento desconocido y amordazado por la costumbre burguesa. El surrealismo se presenta como revolucionario, como una estética que, al poner de manifiesto lo desconocido, pretende hacer saltar por los aires los cimientos establecidos de la sociedad. Propugna, por tanto, el cambio radical. Por eso, varios de sus autores se declararon abiertamente marxistas, izquierdistas o anarquistas. Aquí podemos ver un ejemplo del surrealismo, tanto en literatura como en pintura. Expresionismo. El expresionismo fue un movimiento cultural surgido en Alemania a principios del siglo XX, que se plasmó en un gran número de campos: artes plásticas, arquitectura, literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía, etc. El expresionismo suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad. 3. Principales representantes: Johannes Becher, Gottfried Benn, Ferdinand Bruckner, Alfred Döblin, Casimir Eichmann, Albert Einstein, Carl Einstein. Características: los representantes de este movimiento hablan más de postura vital que de una corriente entendida como tal. Es anticonformista y sus exponentes fueron vistos como iconoclastas. Se basa en la intuición, depura, intensifica e interpreta la realidad, pero nunca se aparta totalmente de ella. Es absolutamente irracionalista.
La literatura expresionista se sirvió de recursos como el flujo de conciencia, el uso de un lenguaje desgarrador, la presencia constante de la muerte, la violencia y la crueldad, la elaboración de personajes abstractos o genéricos, la narración fragmentada, la crítica a la burguesía y la presencia de lo grotesco como medio de presentar la naturaleza humana, reconstruye la realidad, relaciona la expresión literaria con artes plásticas y música, expresa la angustia del mundo y de la vida a través de novelas y dramas donde se habla de las limitantes sociales impuestas a la libertad del hombre como la autoridad paterna o conservación. Aquí se presenta un ejemplo de expresionismo, tanto en literatura como en pintura. 3. Impresionismo. El impresionismo literario fue un movimiento que nació a finales del siglo XIX, inspirado en la influencia de los artistas plásticos impresionistas. Su objetivo era oponerse a la literatura realista que predominaba en aquella época. La literatura impresionista se caracterizó por centrar su atención en la vida mental de los personajes. Esto incluía las narraciones de sus apreciaciones de la realidad, sus sentimientos, sus sensaciones y emociones. Los impresionistas perseguían el objetivo de presentar las historias retratadas desde un punto de vista subjetivo de la realidad. Para ello, tomaban una acotada selección de detalles que les permitían transmitir las impresiones sensoriales que un incidente o escena provocaban en un personaje. 2, 3. Principales representantes: Edmond Gorgon, Francia, 1822-1896. Jules Goncourt, Francia, 1830-1870. Octave Mirabeau, Francia, 1850-1917. Marcel Proust, Francia, 1871-1922. Adelina Virginia Stepp, mejor conocida como Virginia Woolf, Inglaterra, 1882-1941. Característica: el alma del impresionismo consistía en captar las diferentes impresiones de colores, luz y movimiento, la naturaleza a lo largo del día, por lo que los artistas preferían pintar siempre el aire libre, analizado de cerca todas las ilusiones que los cambios en las luminosidades provocaban en los colores y las sombras y consecuentemente en el paisaje general. Algunos artistas como Monet, por ejemplo, pintaban el mismo paisaje varias veces en movimientos distintos a lo largo del día, justamente para percibir las variaciones que los cambios de luminosidad transmitían para la impresión final de la imagen. El impresionismo se considera como el movimiento que dio origen al arte moderno. Las obras impresionistas transmitían las sensaciones de alegría y armonía debido a la presencia de los contrastes de la luz y de la claridad de los colores principales. Cabe aclarar que el movimiento impresionista no tiene nada que ver con el surrealismo, como muchas veces se mencionaba. Aquí podemos ver un ejemplo de impresionismo, tanto en literatura como en pintura. 2, 3. Futurismo. El futurismo surgió en Milán, Italia, impulsado por Marinetti. Este movimiento buscaba romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales
que la historia del arte consideraba como elementos principales a la poesía: el valor, la audacia y la revolución, ya que se pregonaba el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso y la bofetada irreverente. Tenía como postulado la exaltación de lo sensual, lo nacional y guerrero, la adoración de la máquina, el retrato de la realidad en movimiento, lo objetivo de lo literario y la disposición especial de lo escrito, con el fin de darle una expresión plástica. Principales representantes: Filippo Tommaso Marinetti, Wilhelm Apolinari de Ostrowiecki, Vladimir Mayakovsky. Características: exaltación de la originalidad, estructura del movimiento, tiempo, velocidad, energía, fuerza, etc. Contenido relacionado con el mundo moderno, las ciudades y los automóviles, su bullicio y dinamismo, así como máquinas, deportes, guerra, etc. Utilización de formas y colores para generar ritmo, colores resplandecientes, transparencia, multiplicación de líneas y detalles semejantes a la sucesión de imágenes de un caleidoscopio a una película. Aquí un ejemplo de futurismo, tanto literario como en pintura. Dadaísmo. El dadaísmo fue un movimiento cultural surgido primero en Europa y posteriormente en Estados Unidos. Fue creado en el Cabaret Voltaire en Zúrich, Suiza, entre 1916 y 1922, con Hugo Ball como fundador. Cuando una serie de artistas de distintas nacionalidades se encontraron como refugiados en esa ciudad durante la Primera Guerra Mundial. Posteriormente fue adoptado por Tristan Tzara, quien se convertiría en la figura más representativa del dadaísmo. El dadaísmo surgió del desencanto que sentían esos artistas al vivir en la Europa del periodo tardío de la Primera Guerra Mundial y, posteriormente, de la actitud de rebelión hacia la abulía y desinterés social característico de los artistas del periodo de entreguerras. Principales representantes: Tristan Tzara, Marcel Hanco, Hans R., Marcel Duchamp, Hugo Ball, Richard Hulsenbeck, Hans Richter, Kurt Schwitter. Características: protesta contra las convenciones artísticas de la época a través del humor, la irreverencia y lo ilógico. Composición de poemas de difícil lectura, con palabras ilógicas, que a menudo privilegiaban el sonido puro en lugar del significado o la construcción de imágenes. Valoración del acto creador en un estado puro, por encima de la obra creada. Actitud irreverente que tenía a la duda, la rebeldía, la destrucción o el nihilismo, lo caótico, lo individual y lo espontáneo. Oposición a las vanguardias y a toda sistematización del arte, así como toda la idea de lo eterno y lo universal. Esto lo ha hecho considerarse un antiarte. Aquí un ejemplo del dadaísmo tanto en literatura como en pintura. Cubismo. El cubismo es considerado la primera vanguardia, ya que rompe con el último estatuto renacentista vigente, a principios del siglo XX. La perspectiva. En los cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional. Trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies.
Se adopta así la llamada perspectiva múltiple. Se representan todas las artes de un objeto en un mismo plano. La representación del mundo en donde pasaba a no tener ningún compromiso con la apariencia de las cosas desde un punto de vista determinado, sino con lo que se sabe de ellas. Por eso aparecían al mismo tiempo y en el mismo plano vistas diversas del objeto. Principales representantes: Eugene Apollinaire, Blaise Cendrars, Max Jacob, Gertrude Stein. Características: el cubismo representa a la realidad por medio de figuras geométricas, produciendo un efecto visual y disruptivo y fragmentado. El cubismo sitúa los objetos en un mismo plano, rechazando la apariencia real de las cosas y su profundidad. En algunas ocasiones, el cubismo tenía que emplear un breve discurso lingüístico que le permitiera explicar la propuesta del autor, debido a la dificultad de interpretación por parte del espectador. El cubismo es un movimiento artístico de los más importantes de todos los tiempos. Su estética es inigualable, además de que supuso una ruptura conceptual sin igual. Las figuras se compartimentan en cubos y prismas persiguiendo que las composiciones puedan verse desde todos los puntos de vista simultáneamente. Los cubistas siguieron buscando la inspiración en los referentes del pasado, paisajes, retratos, bodeguenes. Aquí unos ejemplos del cubismo, tanto en literatura como en pintura. Ultraísmo. El ultraísmo fue un movimiento literario vanguardista, originado en la España de 1918, como oposición al modernismo tradicional, que imperaba en las letras españolas desde finales del siglo XIX. Aunque incorporó algunos artistas plásticos en sus filas, fue un movimiento eminentemente literario y poético, muy influenciado por el futurismo italiano y centrado en valorar la metáfora como esencia de la escritura literaria. Como muchos otros movimientos vanguardistas, publicó varias revistas poéticas y agrupó a sus integrantes en torno al Café Colonial de Madrid, donde esperaba una tertulia itinerante dirigida por el escritor sevillano Rafael Cansinos Assens. El núcleo del movimiento estaba integrado por diversos nombres locales, entre los que figuró el argentino universal Jorge Luis Borges durante su estancia en España. Principales representantes: Gerardo Diego, Pedro Garfías, Pedro Iglesias Caballero, Juan Larrea, Ernesto López Parra, Lucía Sánchez Esgorni, Guillermo de Torre, Isaac del Bando Villar. Características: reducción de la lírica a su elemento primordial, la metáfora. Esto significó sobrevalorar el efecto lírico y plantean el lenguaje metafórico. Tachadura de las frases medianeras, los nexos y adjetivos que consideran inútiles. Esto llevó a que los poemas se construyeran como una sucesión de metáforas, llamativas o puras. El ultraísmo esqueletizó la poesía, desaparece la rima y la puntuación. Eliminación de los trabajos ornamentales, es decir, la retórica, los versos grandilocuentes, el confesionalismo. Fue una poesía ascética, que no buscaba transmitir un mensaje ideológico positivo. Se opuso a las anécdotas, a las prédicas, a la poesía narrativa. Deja de lado lo sentimental. Está hecha casi entera a base de metáforas. Es una poesía que rompía el discurso lógico. Énfasis en las percepciones fragmentarias, en la simultaneidad y velocidad en las imágenes.
Buscaba la poesía pura y en eso contradecía la poesía con un mensaje social. El único estado afectivo que aceptó fue el confuso producto de sensaciones distintas y el generado por la ironía. Aquí un ejemplo del ultraísmo, tanto en literatura como en pintura. Creacionismo. El creacionismo es un movimiento estético inscrito en la llamada vanguardia del primer tercio del siglo XX. Su manifestación más importante se produjo en la poesía lírica. Los caracteres que lo definen son dos. A. Romper con la realidad visible para crear una nueva realidad que tenga sentido por sí misma. B. Hacer un poema como la naturaleza hace un árbol, dijo Iodobro en su primer manifiesto. Principales representantes: Vicente Huidobro, Juan Larrea, Gerardo Diego. Características: evita las anécdotas y descripciones. Hace énfasis en los efectos visuales. El uso novedoso de la tipografía. Le permite al autor compararse con un dios. La poesía es un instrumento de creación absoluta. El creador genera ideas y tiene la oportunidad de ser una deidad. Estas son consideradas malditas por la reina. El uso de la coma se consideró obsoleto y fue acribillado por el punto y coma. Afán de renovar el léxico. Aquí tenemos unos ejemplos del creacionismo, tanto en literatura como en pintura. El fauvismo es uno de los movimientos del siglo XX. Se caracteriza por ser estético y sentimental, por ser un estado de espíritu ligado a las circunstancias del momento. Se apega a la libertad total de la naturaleza. Es más expresiva que realista, plasmando primordialmente los colores. El artista Fauve implanta una comunicación con la naturaleza, uniendo el arte con la vida y a su vez rechazando cualquier tipo de convencionalismos. El artista es un demiurgo, moldea, crea su obra a partir de un principio generador parecida a la naturaleza. El fauvismo no debe ser entendido como una liberación desordenada que rechaza todo tipo de disciplina o como ignorante. Principales representantes: Henry Matisse, Paul Cézanne, George Bracken, Albert Marquet, André Derain, George Raoul, Maurice de Blaming. Características: tiene un sentido completamente estético y sentimental, ya que se encuentra ligado a las circunstancias del momento. Se apega a la libertad total de la naturaleza. Es una técnica más expresiva que realista y se enfoca primordialmente en plasmar los diferentes colores. El artista tiene una fuerte comunicación con la naturaleza, busca la manera de unir el arte con la vida. No cree en convencionalismos. Es considerado como una liberación sin orden que rechaza otras disciplinas. No es un tipo de arte que persiga la perfección, por lo que se destaca por su sencillez. Mezcla el mundo interior con el mundo real. Aquí un ejemplo de fauvismo tanto en literatura como en pintura. Es un movimiento artístico surgido en Reino Unido y Estados Unidos a mediados del siglo XX.
inspirado en la estética de la vida cotidiana y de los bienes de consumo de la época, tales como anuncios publicitarios, comic books, objetos culturales mundanos y del mundo del cine. El arte pop, como la música pop, buscaba utilizar imágenes populares en oposición a la elitista cultural existente en las bellas artes, separándolas de su contexto y aislándolas o combinándolas con otras, además de resaltar el aspecto banal o kitsch de algún elemento cultural, a menudo a través del uso de la ironía. Principales representantes: Kate Haring, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Peter Blanky. Características: uso constante de la publicidad y los cómics. Tipo de materiales empleados. Oposición a los movimientos precedentes. Lenguaje figurativo y realista. Uso excesivo del collage. Uso del erotismo y del desnudo. Publicidad de objetos cotidianos. Empleo de personajes famosos. 3. Conclusión. Existe una gran variedad de vanguardias literarias, cada una de ellas totalmente distinta a la otra, pero con la similitud que todas poseen un estilo propio y único. Las vanguardias fueron creadas con el fin de cambiar totalmente la manera de escribir de los autores anteriores a ellas, pues sus creadores tenían a la vieja manera de escribir como demasiado usada, y que tendrían que existir más modos y opciones para los nuevos escritores.